Esta mañana, amada iglesia, hablar un tema o empezar una serie de temas acerca de la voluntad de Dios. Y quiero tomar estos minutos porque muchas veces vivir bajo la voluntad de Dios te va a doler. Muchas veces hacer la voluntad de Dios te va a costar, pero te lo puedo asegurar que es lo mejor que nos puede pasar, vivir bajo la bendita voluntad de Dios. A muchos de nosotros nos ha ido mal en la vida por las malas decisiones que hemos tomado. A muchos de nosotros estamos pagando consecuencias por no haber puesto a Dios en primer lugar y no haberle consultado a Dios si era la voluntad. Usted que está casado podrá decir: ay, Dios, pastor, ¿cómo no me predicó eso antes de casarme? Ahora ya muy tarde, ¿verdad? Porque tal vez muchos se casaron, yo sé que no aquí, pero aquí todos están bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero se casaron en algún momento, se unieron sus vidas y están viviendo una vida desordenada sin la voluntad de Dios. Pero cuando tú vives bajo la voluntad de Dios, las cosas van a ser diferentes. Ahora, ojo con esto, porque vivir bajo la voluntad de Dios no significa que las cosas van a ser fáciles. Al contrario, muchas veces vivir bajo la voluntad de Dios tendrás que pasar por procesos y por situaciones para llevarte hacia donde Dios quiera llevarte. Pero empecemos definiendo la palabra voluntad. Y según el diccionario, la palabra voluntad significa, o quiere decir, que es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. ¿Verdad que qué bonito se siente cuando usted le dice a uno de sus hijos: mi hijo, mira, hazme favor de hacer esto? Con mucho gusto, papi. Se levanta corriendo y le hace. ¿Verdad que qué bonito se siente? Y los papás de hoy en día, no sé qué se sentirá porque nunca me ha pasado, eran algunos papás, ¿verdad? Pero qué bonito se siente cuando tus hijos, tú les pides algo de tu voluntad y tus hijos reaccionan de manera propia, voluntariamente a hacer tu voluntad. De igual manera nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Amén. Entonces, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria, valga la redundancia, de la persona, sometiéndose a actuar conforme a la voluntad divina de Dios. Es decir, yo renuncio a mí por hacer la voluntad de mi Padre Celestial. No sé si me doy a entender. Por eso dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús lo dijo de esta manera: el que quiera ser mi discípulo, ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, y yo lo voy a seguir a Él, o Él me va a seguir a mí. El problema del cristianismo de hoy en día es que nos han enseñado una falsa doctrina donde es todo del cielo aquí, ahora en la tierra, donde es: el Señor tiene que hacer mi voluntad. Y cuando la Biblia no nos enseña eso, la Biblia nos enseña a que nosotros debemos de vivir bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Miren, lejos de Dios, o alejados del Señor, más bien dicho, siempre tendremos una vida insatisfecha. Usted puede probar el alcohol, bueno, no lo vaya a probar porque es malo, ¿verdad? Pero las drogas, las mujeres, las riquezas, nada de eso lo va a satisfacer, porque todo lo que da la tierra es temporal. Porque todo lo que en esta tierra se da y se hace es temporal. En nada de lo que este mundo tiene lo va a llenar a usted de felicidad. Solo aquel que se sumerge en la presencia del Señor comenzará a vivir una vida de plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Una vida de plenitud. Una vida de plenitud no es tenerlo todo, es aprender a vivir agradecido con lo que tienes. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Amén. Y quiero empezar con esta enseñanza que Jesús nos da en el libro de Juan, capítulo 4, verso 9, porque vamos a aprender mucho de esta historia. Vamos a aprender mucho de lo que Jesús nos enseña
en este hermoso ejemplo, cuando él está en un pozo y llega una samaritana y Jesús le pide agua de beber. Juan capítulo 4, verso 9. Dice la Biblia, en los versículos antes, que la mujer estaba sacando agua y Jesús llega a ese lugar y Jesús estaba solo. Y Jesús comienza a hablar con esa mujer y mire lo que pasa. Y dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Ministerio Kadash, yo te está hablando. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Wow. Es el problema de nosotros los humanos, que todo lo materializamos, que todo lo queremos ver con nuestros propios ojos. Y Jesús le estaba diciendo, si supieras quién soy yo, me pidieras agua a mí y yo te daría de beber agua viva y nunca más tendrías sed. Y la mujer se queda extrañada y comienza a preguntar, ¿cómo así? Ni siquiera traes una cubeta, ni siquiera traes un lazo, ¿de dónde vas a sacar agua? Porque no estaba entendiendo lo que Dios le estaba diciendo. Y así actuamos muchas veces nosotros en nuestros procesos. No entendemos lo que Dios nos está diciendo. No entendemos hasta dónde Dios quiere llevarnos. Porque ¿cuántos son cristianos aquí en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues yo quiero recordarte, Dios tiene planes contigo. Y tal vez hoy tú no puedes entender los procesos o situaciones que estás viviendo, pero Dios tiene una promesa para ti. Y cuando tú te aferras a su voluntad, a vivir bajo su voluntad, tenlo por seguro que todo obrará para bien. Y luego dice su palabra. Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua de la que disfrutaron él, sus hijos y aún sus animales? Y Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Paréntesis. Cualquiera que bebiera de esta agua pronto volverá a tener sed. No importa lo que el mundo te ofrezca. No importa que tú pienses que al tener X o Y cosas tú vas a ser feliz. No va a suceder. Porque una vez más, amada iglesia, nada de este mundo te producirá la verdadera felicidad y el verdadero gozo que el Señor sabe dar. Tú tal vez dices, Señor, cuando tenga una casa voy a ser feliz. No va a pasar. Cuando me compre un carro de agencia o cuando me compre mi primer carro voy a ser feliz y voy a llevar hermanos a la iglesia. Mentiroso, porque no lo vas a hacer. No va a pasar. Cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, entonces voy a ser feliz. No va a suceder. Porque nada de este mundo, nada de la creación de este mundo podrá causarte el gozo y la felicidad que solamente depende de nuestro Padre Celestial. Que solamente depende de aquellos que encuentran plenitud de gozo en su presencia. Porque cuando tú encuentras esa plenitud de gozo en su presencia, podrás decir como el apóstol Pablo, aunque tenga hambre, aunque tenga necesidad, aunque tenga mucho, aunque tenga poco, aunque no tenga nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque entonces tu corazón ya no estará puesto en las cosas de este mundo, sino en hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Gracias por ese amén. Y Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Todo aquel que es hijo de Dios, esa agua viva debe de estar continuamente dentro de tu ser.
Tú debes de anhelar y poder sentir su presencia. Hoy cuando estamos en adoración, había una hermosa presencia. Todo aquel que es hijo de Dios debería estar bebiendo de esa agua. Hay un canto que mire, no le voy a cantar porque yo soy malo para cantar. Pero hay un canto que me fascina, que dice: dame de beber de tu manantial. Necesito más de tu presencia. Amado, aquel que está enamorado del Señor jamás va a ser suficiente. Es decir, yo no puedo vivir de lo que sentí ayer. No puedo vivir de lo que el mes pasado el Señor hizo en mi corazón y me llenó y me renovó. No, cada día yo voy a anhelar más de Él. Cada día voy a anhelar estar más cerca de Él, viviendo bajo su voluntad. Pero cuando yo comienzo a caminar en mi voluntad y cuando yo comienzo a hacer lo que yo pienso que es mejor, no es que esté mal que usted sea un profesional. No es que esté mal que usted sueñe con una casa propia, con un carro, con varios carros, con varias casas. Gloria a Dios por las bendiciones. Pero tu corazón no puede estar allí. Todo aquello que ocupa tu corazón que no sea Dios, en primer lugar, lo estás poniendo como un Dios. Aún tu propia familia. Dios tiene que ser lo más importante en la vida de cada creyente y de cada hijo de Dios. Todo hijo de Dios, cuando va a la fuente, se va a saciar, se va a llenar de su presencia. Perdón, usted puede tener el mayor de los problemas, la mayor de las dificultades, pero cuando usted va a su presencia, usted se renueva. Usted confía en Él. Usted comienza a declarar salmos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo estar confiado. Cuando usted su confianza está puesta en el Señor y está viviendo bajo la voluntad de Dios, usted sabe muy bien que por un camino vendrán contra usted, pero por 7 tendrán que salir huyendo. Cuando usted está viviendo bajo la voluntad de Dios, usted sabe muy bien quién está con usted. Los enemigos, y el enemigo podrá querer destruirlo, pero no podrá, porque Dios ya le dio la victoria. Pero cuando usted está viviendo bajo la voluntad de Dios, tendrá que ser procesado. Y hay procesos que duelen. Y hay decisiones que muchas veces tenemos que tomar, que te van a cambiar para siempre. Pero si algo te puedo asegurar, si estás bajo la voluntad de Dios, Dios te va a respaldar y Dios va a estar contigo. Verso 15. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. La mujer aún no había entendido lo que Jesús le estaba hablando. Y así nos pasa muchas veces. El Señor nos está hablando. En medio de lo que estás viviendo, Dios te está hablando, pero no estás entendiendo lo que Dios te quiere decir, porque estás tan preocupado por el problema que estás pasando. Pero el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y Él prometió no abandonarlos. Y vean lo que pasa. El verso 16. Y Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Y la mujer le contestó, no tengo esposo, respondió la mujer. Yo sé que ya sabe la historia, pero quiero recordársela. Esa mujer, dice la Biblia, que había tenido más de 5 maridos. Y cuando Jesús le dijo, ve por tu esposo, de plano cuando vio a Jesús, su nombre galán, guapo, precioso, con humildad, con una unción, con algo sobrenatural, haber dicho, este colocho va a ser para mí. Y le dijo, no tengo esposo. ¿Cuáles eran las intenciones de esa mujer decirle así? Me está ofreciendo agua, no va a tener sed jamás. Le voy a decir que no tengo esposo. Aún no había entendido lo que Jesús le estaba hablando. Pero vean a Jesús la manera en que le contesta. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Esta mujer había estado en 4 relaciones diferentes y quinta con esa última. Y no había entendido que un hombre no es quien le va a dar la felicidad. No había entendido que ella podía venir 6, 7, 8 hombres, que ninguno de ellos verdaderamente iba a depender su felicidad. Porque todo aquel que ama a Dios y pone a Dios en primer lugar, sabe que su felicidad y su gozo dependen de Dios, no de un hombre. ¿Qué cosas has hecho
en tu vida que has pensado que te van a saciar y te van a llenar, pero lo único que está haciendo es hundirte más y más y por consiguiente alejarte más y más de la voluntad de Dios. Mira, hay cosas que este mundo nos ofrece que parecen preciosas y magníficas, pero todo lo que tú hagas que sea conforme a su voluntad. Yo quiero invitarte esta mañana a que esto quede en tu corazón. Cuando Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, está diciendo, niéguese a su yo, niéguese a su orgullo, niéguese a su ego, tome su cruz y sígame. Porque ser seguidor de Jesús no va a ser fácil. Ser un seguidor de Jesús, muchas veces en este mundo tendrás que perder, pero tenlo por seguro, ganarás mucho más allá en el cielo. Hay cosas que el mundo nos ha aturdido tanto y nos ha vendido la idea, los modismos, las modas, lo que hoy se está viviendo, que si no estamos en esa línea o en esa corriente, estamos anticuados. Yo quiero dejar eso en tu corazón. Nunca vas a estar satisfecho con las cosas de este mundo. Puedes ser una persona millonaria si tú quieres. Puedes tener las mejores casas, puedes tener todo el dinero del mundo, pero eso no te va a dar satisfacción. Porque el ser humano, como hombre pecador que es, siempre va a querer más. Nunca vas a estar consciente. Y creo que he dado muchas veces este ejemplo. Yo recuerdo que mi primer trabajo hace ya, 30 años, no, 28 años. Recuerdo que ganaba 800 quetzales al mes. Y yo decía, si tan solo ganara unos 1,500 sería feliz. Si tan solo ganara 2,000 quetzales, ahí sí sería feliz, porque ahí sí me alcanzaría. Cuando gané eso, si ganara 4,000, no, con 4,000, ahí sí la hago. Y así me fui dando cuenta con los años que dentro de más ganaba, más responsabilidades tenía y menos me alcanzaba el dinero. Porque el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero. Ningún dinero va a ser suficiente para aquel que no es un buen administrador. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tú y yo estemos bien. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de las bendiciones que Él dejó en esta tierra. Pero el problema está en dónde está tu corazón y sobre qué estás yendo, sobre las cosas materiales de este mundo o sobre la voluntad de tu Padre. Cada vez que alguien se reconcilia con el Señor, mi corazón se llena de alegría. Pero se llena aún mucho más cuando ya lo veo activo sirviéndole a Dios. Porque entonces su vida comenzó a caminar en un rumbo diferente al cual estaba ya predestinado. Porque íbamos directamente al infierno, porque cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el día que el Señor nos llamó, nos perdonó, nos escogió y nos volvimos a Él, a partir de ese día tu vida cambió. Y como leíamos hace un momento, entonces ríos de agua viva tienen que estar en todo tu ser. Entonces vendrán las adversidades, los problemas, pero tú vas a estar parado, firme, sabiendo quién eres y la identidad que tienes como hijo de Dios. Entonces la gente te va a dejar, los problemas van a venir, las adversidades van a venir, pero tú vas a estar firme y fiel al Señor, sabiendo que Él te llamó y que Él te escogió, y su palabra dice que Él perfeccionará la buena obra que empezó en ti y empezó en mí. Plenitud no es tenerlo todo. Y es una de mis frases favoritas, porque creemos que la plenitud tiene que ver con cosas. La plenitud tiene que ver con actitudes. Porque la plenitud tiene que ver más con estar agradecido con lo que sí tengo y ser feliz con lo que tengo. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Aunque en este mundo no tenga nada, aunque tal vez no cargue ni un centavo en la billetera, si lo tengo a Él, lo tengo todo, iglesia. La plenitud es la convicción que no te hace falta nada, que estás satisfecho con lo que tienes, y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Un alma satisfecha en Jesús se vuelve una persona incorruptible. Lo voy a decir de esta manera. Supongamos que usted trabaja en una buena empresa aquí en Guatemala. Es una empresa donde usted gana muy bien.
¿Qué sueldo le gustaría? Pongámosle $10,000 al mes. Va. ¿Cuánto quieren ganar $10,000 mensuales? Tan poquitos. 20,000 pues, ¿va? Un sueldo de $20,000 mensuales, ¿sí? Y viene alguien y le dice, mira, si haces esto y esto, te voy a regalar $1,000 más. ¿Usted lo haría? ¿Por qué iba a hacer algo si usted tiene ya algo seguro donde va a estar ganando 20,000 mensuales y por hacer algo incorrecto, usted se va a arriesgar a perder los 20,000? Si lo tienes a Dios, lo tienes todo. A ver, se lo digo de esta manera, ¿por qué te estás arriesgando a perder la bendición de Dios haciendo cosas incorrectas cuando Dios tiene mucho más para ti? Sé íntegro, haz lo correcto, sea un buen hombre, sea una buena mujer, ten una actitud íntegra en tu corazón, porque estás caminando en la voluntad de tu Padre Celestial. Y te lo aseguro, Dios paga mucho mejor que lo que puede pagar un hombre. Pero para hacer la voluntad de Dios, tienes que estar ciegamente enamorado. Solo aquellos que se han enamorado alguna vez, tal vez van a poder entender esto que estoy diciendo. Porque muchas veces Dios te va a pedir cosas que en tus 5 cabales no harías. Porque Dios te va a llevar muchas veces al límite, o Dios va a querer hacer cosas contigo que ante los humanos o ante las personas va a parecer una locura. Pero si estás ciegamente enamorado de Él y convencido que Dios te está hablando, tú vas a tomar las decisiones. Por muy duras que parezcan, pero estás tan enamorado que estás dispuesto a todo por el amor de tu vida. ¿Cuántos hombres enamorados de su esposa ahí esta mañana tarde ya? No, yo vi que su esposa lo estaba codeando ahí para que levante la mano, ¿verdad? No, de corazón hágalo. ¿No es cierto que cuando éramos novios de la que hoy es su esposa, como hicimos en el Buen Chapín, disculpen la expresión, ¿verdad? La casaqueaste, le hablaste bonito, le hablaste el oído, le comprabas cosas. No creo que haya sido el logro que hoy eres, porque no se hubiera enamorado de ti. Algo tuviste que hacer para que esa mujer un día te dijera que sí. Pero al menos yo estaba tan enamorado de mi esposa que hice algunas cosas que tal vez fueron incorrectas, como por ejemplo dejar de ir a la universidad por estar con ella. Estar haciendo tal vez cosas no malas, no lo vas a interpretar, ¿verdad? Pero es tan enamorado que estabas dispuesto a irte en bus, a caminar, a hacer lo que fuera necesario, a ahorrar dinero y gastar de tu dinero por darle a una mujer. Ahora pues ya la ley te obliga, pero ya son otros 20 pesos. Pero ¿qué es dejar que Dios haga su voluntad en ti? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a dejar que Dios haga su voluntad en nosotros? ¿Verdaderamente queremos que Dios haga su voluntad? Y quiero dejarte con esta pregunta esta mañana. ¿O queremos que Dios haga tu voluntad? Porque pareciera que muchas veces se volvió un cliché decir, Señor, que se haga tu voluntad, que sea como tú quieras, pero solo es de aquí para afuera. Pero cuando alguien está dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, está dispuesto a perderlo todo por amor a su nombre, y está dispuesto a enfrentar lo que venga por amor a su nombre. Si yo te preguntara en este momento, ¿estás viviendo conforme la voluntad de Dios? Y escuche esto, porque este tema es tan extenso que podemos hablar muchos subtemas de este tema. Porque la voluntad de Dios podemos hablar de los mandamientos. Podemos hablar de cumplir con los mandatos que Dios dejó establecido, que eso debería ser sobre todo. Pero la voluntad de Dios también es, ¿estás viviendo conforme a lo que Dios, o conforme a lo que tú fuiste diseñado? ¿Estás viviendo conforme a tu propósito que Dios tiene para ti? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos diferente carácter. Cada uno de nosotros tenemos diferente manera de resolver las cosas. Algunos son buenos para carpintería, otros son buenos para trabajar con las manos, otros son buenos para jugar pelota inclusive. Algunos son buenos para predicar, otros son buenos, la misma Biblia nos enseña acerca de los dones, ¿verdad? Y acerca de esos regalos que Dios nos dejó. Hay diversidad de dones, hay diversidad de cosas que Dios ha puesto en ti. Pero por el amor de Dios, no te mueras.
sin haber descubierto el propósito que Dios tenía contigo. Y no sigas viviendo una vida sin descubrir esos propósitos y que pasen los años y los años en tu vida sin estar viviendo bajo la voluntad de tu Padre. Porque Dios ha puesto tantas cosas en ti para que sean de bendición para muchas más personas. Y qué triste sería que vivas toda tu vida en una vida en la que te desenfocaste de tu propósito y los dones y los talentos que Dios te dio estén ahí adormecidos. Escuche lo que dice el Salmo 143, verso 10. No sé si fueron los monitores, creo aquí adentro que... Salmo 143, verso 10. Escuche lo que dice el rey David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Wow. Te pregunto esta mañana, ¿será que es parte de nuestra oración? Señor, que se haga tu voluntad. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si Jehová es tu Dios, si Dios es tu Dios, pídele que te enseñe a hacer su voluntad. Antes de tomar decisiones en esta vida, ve a la presencia de Dios. Hay veces que el Señor nos va a llamar con lazos de amor para que vivamos conforme a su voluntad. Y en algunas ocasiones tendrá que ser un poco más severo para que regresemos a nuestro primer amor y vivamos conforme a su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es aprender a escucharlo y dejar que nos enseñe lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Salmos capítulo 40, verso 8. Con esto voy a ir terminando, si me ayudan con el teclado. Salmo 48. Mire, aquel que está enamorado del Señor, si me le puedes pedir un poco más de altos, gracias. Aquel que está enamorado del Señor se deleita en vivir en la voluntad de su Padre. Y yo quiero preguntarte esta mañana, ¿en qué estás gastando las horas de tu día? ¿En qué estás gastando los días de tu semana? ¿En qué estás gastando las semanas del mes? ¿Y en qué estás gastando los meses del año? ¿En qué has estado desgastándote estos últimos años? ¿En la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estarás caminando conforme a la voluntad y el propósito que Dios tiene contigo? ¿O estarás viviendo para tus voluntades y lograr tus cosas y tus logros? ¿O estás dispuesto a morir a ti mismo? Vea lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando alguien vive en la voluntad del Padre, vive en la palabra de Dios. Cuando alguien está pasando una adversidad, mire, no importa lo que pase, él sabe, esa persona sabe que está viviendo en la voluntad de Dios. Se lo voy a decir de esta manera. Tuvimos 2 años de pandemia. Un año fue crítico porque muchos entraron en temor, porque fue una realidad, las personas se murieron, muchas personas murieron, pero usted y yo estamos con vida. Una vez más, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hubo un espíritu de temor que se apoderó de toda la humanidad, porque es cierto, nadie se quiere morir. ¿Se recuerda cuando comenzamos a dar noticias, el amarillismo que salía de la gente, caía en las calles y moría en otros países? Nos entró un temor, pero aquellos que confían en el Señor, yo le dije al Señor, y le voy a confesar lo que le dije al Señor: Señor, si he de morir en esta pandemia, que sea trabajando en tu obra. Yo no voy a dejar de predicar tu palabra, y si alguien me necesita para ir a orar, yo ahí voy a estar. Porque si yo parto a tu presencia en la pandemia, es porque fue tu voluntad. Porque si tú me llamas en este tiempo a tu presencia y muero en esa pandemia por ser infectado, fue porque así fue tu voluntad. No que fuera un descuidado, no que
me ha costado con la mascarilla, lo acepto y lo admito. Pero no porque no me cuidara, sino porque he entendido que el que camina en la voluntad del Padre, no importa quién se ponga enfrente o quién se quite, o no importa cuántos demonios se levanten, si estás viviendo en la voluntad de tu Padre, Él está contigo, tomado de la mano. Y la Biblia dice que a los que Dios tiene en su mano, nada ni nadie se los arrebatará. Llevas todas las de ganar cuando vives en la voluntad de tu Padre. Pero una vez más, el enemigo es astuto y desde el principio ha querido destruir a la humanidad. Desde el principio ha querido que no haya una relación entre padre e hijo, desde Adán y Eva, y ha sido de generación en generación hasta nuestros días, que Él ha querido que tú no vivas bajo la voluntad de tu Padre Celestial, y te ha desenfocado y nos ha desenfocado para que hagamos cualquier cosa menos su voluntad. Pero aquel que encuentra su propósito, aquel que encuentra la voluntad del Padre en él, dice su palabra, ríos de agua viva corren dentro de él, y es más fuerte que nunca y permanece. Humanamente muchas veces claudicaremos, muchas veces nos sentiremos tristes, muchas veces no queremos continuar, pero cuando vas a su presencia, ahí hay plenitud de gozo. Cuando te sumerges en tu presencia, sales renovado, sales con nuevas fuerzas, porque el Señor te habló, porque el Señor te renovó, y sigues avanzando en el propósito que Dios tiene contigo. Se lo voy a poner, y con esto termino, se lo voy a poner de una manera más clara. Cuando una persona entra al ejército de Guatemala o de cualquier país del mundo, entra con una manera de pensar, y en el ejército los preparan tan bien que cuando se gradúan de soldados, de tenientes, de cabos, de coronel, no sé, los rangos, ¿verdad? Su manera de pensar es totalmente diferente, porque eran hombres indisciplinados. Y yo le aseguro que usted no va a ver un soldado nunca con sus botas sucias, porque el primer principio es zapatos limpios, parados como hombres, ¿verdad? Su forma de pensar cambia. Y entonces son tan enseñados que algo nace en su corazón, que es un amor y un celo por su patria, a tal punto que están dispuestos de dar su propia vida, a ir a una guerra, por morir por su gente y por su país. No sé si me están dando a entender. Estoy hablando de los soldados de esta tierra, los soldados de un país, de un ejército. ¿Cuánto más no lo deberíamos de estar los soldados del ejército de Jehová? ¿Cuánto más no deberías de estar tú preparado para vivir bajo la voluntad de tu Padre? Yo no creo que un soldado, por muy coronel que sea, venga a una guerra y lo llamen: coronel, estamos en guerra, lo necesitamos con urgencia, tiene que venir aquí al pelotón. Ay, no, usted, hoy estoy cansado. Mire, hoy estoy de vacaciones. Usted, yo ahorita no estoy para eso. Me entró la depre, usted, hoy no voy a ir a la guerra. ¿Se cree que un soldado va a actuar así? No, un soldado fue formado, fue disciplinado, fue enseñado para ir a la guerra y defender su país. ¿Qué estamos haciendo, iglesia, soldados de Jesucristo, en este tiempo? Para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre y estar dispuestos a ir a una guerra espiritual para lo que se viene, para lo que se vecina. Porque una vez más lo digo, esto no ha terminado. Las cosas se van a empeorar. Las cosas se van a empeorar, pero no para los hijos de Dios, no para los que encontraron su propósito y están viviendo bajo la voluntad de Dios, porque Él los va a sostener. Qué bonito fuera, o qué bonito sintiera su amada esposa, que usted hoy le dijera: mi amor, a partir de hoy te prometo que voy a hacer lo que tú me digas. Ni lo creerían ustedes, ¿verdad? ¿Cómo nos iría si le dijéramos a nuestras esposas: a partir de hoy mismo, todo lo que tú digas yo lo voy a hacer, mi jefe? Ahí sí se ríen, ¿verdad? ¿Por qué mejor no al revés? Que usted, esposa, dijera: mi amorcito lindo, mira, a partir de hoy te prometo, voy a hacerte caso, voy a hacer lo que tú me digas. Mire, termino con esto. Espero que no lo malinterprete o que diga que herejía la que dijo el pastor, porque no quiero dejarle ese punto.
Cuando Dios habla acerca de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios, no lo está haciendo de una manera obligada, porque si no Dios hubiera hecho robots. Tan fácil que hubiera dicho Él: quiero que me hagan esto, 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 y cada persona hubiera hecho exactamente como Dios lo decía. Lo que Dios espera que tú y yo muramos a nuestra voluntad por hacerla de Él. Lo decía en el primer servicio. Estas casi 3 semanas que estuvimos fuera, nuestros hijos se quedaron en casa. Algunos días iban donde mi hermano, donde mi hermana, estuvieron allí compartiendo. Y como pastor pude haberles dicho esto: hijos, no quiero que falten a la iglesia, quiero que estén en el primer servicio y se van hasta que termine todo. Cuidadito cómo me faltan. Pude haber ejercido una autoridad como padre y como pastor sobre ellos, pero lo que hubiera estado haciendo ahí era obligándolos, y no porque naciera de sus corazones. Y mi corazón se llenó tanto de alegría verlos aquí metidos en todo, no porque los obligáramos, sino porque su corazón aman a Dios. La voluntad de ellos fue agradar a Dios y agradar a sus padres aquí en la tierra, y lo lograron. ¿Cuánto más no se ha de agradar nuestro Padre Celestial cuando de nuestra propia voluntad decidimos entregársela a Él y decirle: Padre, que se haga como tú quieras? Yo quiero hacer tu voluntad a partir de hoy, Señor. Yo no quiero tomar malas decisiones en mi vida, Señor. Que todo sea conforme a tu voluntad. ¿Quiere que le dé un tip? ¿Quiere que le dé un pequeño tip para saber cuándo es voluntad de Dios? Cuando las cosas vienen bajo la voluntad de Dios, van a producir paz en su corazón. Cuando usted va a tomar decisiones y usted está guiado y enseñado por el Espíritu Santo y en la presencia de Dios, Dios va a transmitir paz en su corazón para tomar esa decisión que tiene que tomar. Pero si en usted hay dudas, si en usted no hay paz, lo más seguro es que o no está buscando de Dios de la manera correcta, o Dios no lo está inquietando para que no lo haga. Lo dejo con esto: el cristiano de hoy en día quiere vivir en el reino de Dios, quiere obtener las bendiciones de Dios, pero no quiere ser gobernado por Dios. Y simplemente, amada iglesia, así no funciona. Así no funciona. Porque lo que Dios espera es obediencia de nosotros. Su palabra dice: más que sacrificios, obediencia quiero. Es decir, Dios espera que vivamos bajo su voluntad, pero de que de nuestra voluntad nazca el someternos a su autoridad y su voluntad. No sé si me voy a entender esta mañana. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros por nombre. Así que déjate guiar por Dios. Deja que Dios sea quien te guíe y vive conforme a su voluntad. Póngase de pie, quiero terminar con esto. Mire lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? ¿Quién me ayuda? Del pueblo de Israel. Dice: Jesús vino a lo suyo, vino al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Pero luego dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos recibieron a Jesús en su corazón? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios por su voluntad. Termino con esto. Mateo 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras, lo invito a que lea el contexto, hablando del verso 22, 23, 21. Está hablando acerca de lo que quiero terminar hoy. Cuando comienza a decir, se lo voy a leer para terminar luego. Cuando la Biblia dice: en aquel día, y eso me preocupa, dice: muchos me dirán. Esa palabra muchos para mí es muy preocupante. No dice: y en aquel día algunos pocos o unos cuantos. Me dirán muchos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, hicimos sanidades, en tu nombre, Señor, yo servía en la iglesia 20 años, yo predicaba tu palabra, yo era pastor de una iglesia en tu nombre.
Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Quieres vivir bajo la voluntad de Dios? Conoce a Dios. Te felicito por estar hoy en la casa del Señor. Te felicito por venir a la casa del Señor y congregarte, y que Dios nos vaya formando. Pero se necesita más que esto. Necesitas ir a su presencia, necesitas ir a tu intimidad. Cuando venga el mundo a tratar de derribarte, tú vas a permanecer firme, porque sabes que Él está contigo. Cuando vengan las adversidades, tú vas a permanecer, porque tú sabes que estás viviendo bajo la voluntad de tu Padre. Y Dios ha de procesarnos. Y dice su palabra: muchos dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que te dejo con esto: el que oye la palabra y la hace, está viviendo bajo la voluntad de Dios. El que oye la palabra y no la hace, está viviendo bajo su propia voluntad. Cierra tus ojos un minuto más. Padre, gracias por tu